Algunas bandas femeninas del metal han enfocado su éxito a la seducción y erotismo en sus presentaciones y videoclips, buscando de esa manera sobresalir ante la falta de talento en algunos de los casos, siendo pocas las bandas que han logrado permanecer en la escena, mientras que otras han corrido el riesgo de permanecer en el olvido. En esta reseña del Poser, te presentamos a dos bandas femeninas llenas de erotismo. Rock Beach. En 1984, Amanda Smith, quien se hacía llamar La Puta, y Tony Skinner, apodado La Bestia, formaron una banda a la que llamaron Cat Genética, la cual terminó por llamarse Red Abyss, en referencia al enrojecimiento que tienen las mujeres en su menstruación, en donde comenzaron a integrar a más mujeres en la agrupación, el cual consideraban como una utopía femenina, pagana y sexual, la cual no logró a conseguir relevancia hasta 1996, cuando con la integración de Joanne en la batería, la banda cambió nuevamente su nombre y fue conocida como Rock Beach. Los temas de sus canciones no fueron del todo aceptados por la escena metalera, a pesar de considerarse una banda de metal progresivo con toques góticos, pero sus presentaciones tuvieron un éxito sorprendente, principalmente con los hombres. Esto debido a que en cada una de sus presentaciones, sus integrantes, a excepción de Skinner, gracias a Dios, ingresaban al escenario en ropa interior, y conforme avanzaba su presentación, estas comenzaban a quitarse la escasa ropa hasta terminar completamente desnudas. Mientras entonaban sus canciones, actos sexuales lésbicos formaban parte del show, y en algunos de los casos lanzaban cientos de preservativos entre los asistentes para realizar una especie de sorteo en donde se encontraba uno de color dorado, y quien lograba conseguirlo era el afortunado para sostener relaciones con todas las integrantes al finalizar el evento. La popularidad de sus presentaciones en la década de los 90 aumentó de una forma considerable y causó polémica en algunos sectores puritanos en distintas ciudades, en donde se realizaban protestas en el exterior de los recintos en donde se llevaban a cabo sus presentaciones. Una de las polémicas presentaciones se realizó en Gales, en donde varios sacerdotes acudieron a una de las presentaciones en donde pretendían exorcizar a las pecaminosas artistas, mientras que en un evento en Noruega, los organizadores decidieron suspender su presentación después de que Babe, una de las integrantes, comenzó a orinar a una de sus compañeras en el escenario. Las autoridades consideraban que la banda era una mala influencia y la causante de constantes conflictos con los sectores religiosos que eran escuchados por los gobiernos, motivo por el cual fueron censurados en países como Alemania, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Italia, Países Bajos, Reino Unido y la República Checa, algo que no cualquier banda satánica ha logrado. Los conflictos llegaron también con la compañía disquera Stranghammer, quien en 1999 les ordenó que no se desnudaran y dejaran de realizar actos sexuales en sus presentaciones, pero al negarse la banda, fueron expulsados de la discográfica. La ruptura llegó en el año 2002 debido a la gran cantidad de enfrentamientos que tuvieron con la policía, incluso con la Interpol, quienes buscaban neutralizar su influencia entre los seguidores, así como las protestas que realizaban los grupos religiosos. Cada una de las integrantes optó por continuar su carrera de forma individual, pero no lograron conseguir el éxito que habían conseguido con la banda Rock Beach. Dogma. Un grupo de mujeres con vestimenta modificada al de las monjas buscan mostrar sensualidad en cada uno de sus eventos, además de presentar en sus temas los pecados del sexo, los cuales consideran como una liberación sexual. En el año 2023, 4 mujeres que se hacen llamar Nixie, Lamia, Abrahel y su líder Lilith aparecieron en la escena del rock, en donde basaron su concepto en la sexualidad religiosa al usar vestimenta de monjas con cortes que dejan ver gran parte de sus pechos y piernas, mientras que en los videos que han llegado a lanzar muestran escenas explícitas, aunque no llegan a los desnudos totales. El concepto utilizado por estas mujeres es similar al que ha usado la banda Ghost, quienes tratan de ocultar su identidad y en el caso de Dogma buscan incluso ocultar su lugar de origen. Lo que sí queda claro es que el estilo musical de la banda queda muy lejos del metal, aunque reconozco que es un poco más pesado que Ghost, pero hasta el momento se ha posicionado entre la gran mayoría de los poser y uno que otro depravado que le gusta ver a las mujeres actuando seductoramente en los conciertos o en sus videos musicales.
Desde los 80s, muchas bandas de rock y metal han sido conformadas en su totalidad por mujeres, en donde utilizan la seducción en sus presentaciones, pero no llegan al punto de mezclarlo con erotismo o pornografía. Muchas de estas bandas puedo reconocer que tienen talento como Nervosa, Crypta, Burning Witches, Fanatic Amber y hasta la banda Two Wishes, en donde salió la corista de Lacrimosa Annie Nurmi, y son una prueba de que las mujeres pueden tocar buen metal sin necesidad de desnudarse en un escenario, pero si lo llegaran a hacer sería un plus para las presentaciones que ningún hombre y mucho menos un poser va a rechazar.